Muy buenos días, queridos alumnos. Me da mucho gusto poder saludarles a través de este medio, aunque de manera personal no lo podemos hacer todavía, pero he elaborado este tutorial con la finalidad de que ustedes puedan eh, tener una manera de ayudarse para resolver sus actividades planeadas para esta semana. Así que quiero empezar pues felicitándoles por el esfuerzo y el trabajo que hicieron con las actividades anteriores. Y vamos a iniciar con este tema. Este tema que vamos a ver, para continuar ya no vamos a hacer un repaso, sino ahora vamos a continuar con, con nuevos contenidos. Y el contenido que vamos a ver tiene que ver con ángulos, los tipos de ángulos, y también los ángulos con dos rectas paralelas cortadas por una transversal. Así que primero vamos a empezar conociendo los tipos de ángulos. Este es un tema que ya desde primaria hemos venido manejando, pero vamos a hacer un pequeño repaso simplemente para que ustedes tengan una idea de lo que vamos a ver más adelante. Primero vamos a ver los tipos de ángulos. No están todos, pero vamos a repasar algunos y algunos más los voy a mencionar. Por ejemplo, vamos a ver primero lo que es el ángulo recto. Está aquí en la parte de abajo. El ángulo recto es un ángulo formado por dos rectas y que al unirse forman un ángulo de 90 grados. Tenemos el ángulo agudo. El ángulo agudo es aquel que mide menos que un ángulo recto. O sea, ustedes pueden ver siempre que los ángulos agudos van desde 0 grados a 89 grados. El ángulo obtuso mide más que un ángulo recto. Aquí siempre va a ser de 90 a 180 grados. Todo lo que esté dentro de esos ángulos son ángulos obtusos. Tenemos el ángulo llano. El ángulo llano, como ustedes saben, mide 180 grados. Otra forma de clasificar los ángulos es a través de ángulo convexo, que son ángulos que miden más de 90 grados, pero menos de 180 grados. Muchas veces me preguntan, ¿cómo le llamamos a un ángulo que mide más de 180 grados? Es muy poco común mencionarlo. Se llama ángulo cóncavo. También muy poco se menciona y preguntan muchas veces es cómo le llamamos a un ángulo que mide 360 grados, una vuelta completa. Se le llama ángulo perígono. Así que estos son los ángulos más conocidos. Damos un breve repaso. También se pueden clasificar a través de parejas de ángulos. Las parejas de ángulos las podemos identificar de tres maneras. Existe una cuarta que no la puse, pero en algún momento la voy a mencionar. Primero quiero que veamos ángulos opuestos por el vértice. Aquí ustedes pueden ver que son dos rectas que son secantes, que se cruzan, y podemos ver aquí que el ángulo que está en rojo con este son ángulos opuestos por el vértice. También estos son opuestos por el vértice. Están enfrente uno del otro. Y entonces estos ángulos miden lo mismo. Son dos rectas que se cortan. Los ángulos opuestos por el vértice miden lo mismo. También existen ángulos complementarios. ¿Cómo identificamos un ángulo complementario? Que la suma de estos dos, por eso le llama, son clasificación por su suma, la suma de estos dos da un total de 90 grados. ¿Sí? Eso quiere decir que si este ángulo, en este caso, midiera 45 grados, entonces este otro también va a medir 45 grados, que ya la suma da 90 grados. También existen los ángulos suplementarios. ¿Cuáles son los ángulos suplementarios? Son aquellos que la suma de sus dos ángulos dan 180 grados. O sea, aquí podemos ver de que la suma de si este, por ejemplo, mide 40, entonces este va a medir 180. Entonces, aquí podemos determinar que la suma de los ángulos suplementarios es igual a 180 grados. Otro tema que vamos a ver más adelante y que ustedes tendrán que responder algunas cuestiones en su libro de texto, también es importante recalcar los ángulos en dos rectas paralelas cortadas por una secante. Esto no es más que aprenderse estos criterios, estos conceptos que nos ayudan a determinar los ángulos cortada por una secante. ¿Qué es una secante? Una secante es una recta que corta otra en un punto.
Y las paralelas son dos líneas que por más que se prolonguen, nunca se van a encontrar. Entonces, al tener estas paralelas cortadas por una secante, se forman 8 ángulos. Y en estos 8 ángulos los podemos determinar con solo tener uno de estos 8, nosotros podemos usar estos criterios y podemos encontrar los demás. Por ejemplo, vamos a empezar con los ángulos alternos. Son los que se encuentran a distinto lado de la secante. Los ángulos alternos existen dos ángulos alternos, los alternos internos y los alternos externos. ¿Cómo los podemos definir? Primero, a los ángulos alternos internos son aquellos que se encuentran dentro de las paralelas. Ustedes pueden ver aquí están las paralelas. Estos 4, B, E, C y H, todos estos 4 ángulos son ángulos internos. Entonces, B y H son ángulos alternos internos. ¿Por qué? Porque se encuentran dentro de las paralelas y en lados contrarios de la secante. E y C también forman ángulos alternos internos. ¿Cómo identificamos a los alternos externos? Los alternos externos son aquellos que están en diferente lado de la secante, en este caso F y D, pero fuera de las paralelas. Aquí podemos ver de que F, G, A y D son ángulos externos, que están fuera de las paralelas. Pero si estamos clasificando los alternos externos, entonces podemos mirar de que deben de estar en diferentes lados de la secante. Otros ángulos, otro criterio que podemos usar en los ángulos es los colaterales. También existen colaterales internos y existen colaterales externos. ¿Cómo identificamos un colateral interno? Son aquellos que están del mismo lado de la secante, con este caso B y E, son ángulos colaterales internos porque están del mismo lado de la secante y dentro de las paralelas. Entonces también está C y H. Algo que es bueno tomar en cuenta es que los colaterales no miden lo mismo, sino que son ángulos suplementarios. Eso quiere decir que, por ejemplo, si E mide 40, entonces B va a medir 140. Y 40 más 140 da 180. Recordemos que los ángulos suplementarios miden 180. C y H, que también son colaterales internos, C mide 40 y H mide 140. Si sumamos estos dos, entonces nos da 180. O sea, son los colaterales. También los colaterales externos, en este caso, están del mismo lado de la secante, pero fuera de las paralelas, F y A. También son suplementarios. F vamos a suponer que mida 140 y A mida 40. Entonces, ya aquí podemos definir que 140 más 40, pues ya llegamos a 180 grados, que son los ángulos suplementarios. Un criterio que no se menciona aquí, pero que también ustedes lo van a ver en su contenido, son los ángulos correspondientes. ¿Cómo identificamos los ángulos correspondientes? Dice la definición de los ángulos correspondientes, que son aquellos ángulos que se encuentran en la misma posición de la secante y también en la misma posición de las paralelas. Por ejemplo, B y F son ángulos correspondientes. ¿Por qué B y F son correspondientes? Porque se encuentran sobre las paralelas, aquí vemos que está sobre las paralelas, la parte de arriba de las paralelas, y del mismo lado de la secante. E y A son también correspondientes porque se encuentran debajo de las paralelas, pero del mismo lado de la secante. Por eso los correspondientes se encuentran en la misma posición, tanto en las paralelas como en las secantes. C y G, en este caso, son correspondientes, están en la parte de arriba y de la parte derecha de la secante. D y H también son correspondientes. Algo que debemos de notar es que los ángulos correspondientes también miden lo mismo. Es decir, que si D mide 140, H también mide 140. Si A mide 40, E también mide 40, que son correspondientes. Bueno, esos son los criterios. Ahora, quiero hacer ya, para terminar, un ejemplo. Y buscando por allí encontré una pequeña aplicación la cual vamos a hacer uso. Ustedes pueden copiar este link y hacer uso de esta aplicación para manipular, y es mi objetivo a través de que podamos entender esto. Entonces, yo quiero
compartirles esto. Voy a salirme un ratito y les voy a mostrar esto, de cómo vamos a manipular esta aplicación. Entonces, aquí podemos ver que tenemos 4 ángulos, solamente tenemos 2 secantes, es decir, no tenemos una paralela, pero aquí hay una parte donde dice cómo dibujar las paralelas, y entonces vamos a dibujar aquí las paralelas. Y ustedes pueden ver aquí que ya se forma una paralela cortada por una secante. Este punto amarillo es para mover la secante en el ángulo que nosotros querramos. Si la queremos mover para acá, si la queremos mover para la derecha y al ángulo que nosotros querramos. Es decir, yo puedo también ampliar, mover este punto, puedo ampliar la paralela y empezar a ver. Aquí tenemos ya esto. Ahora, yo quiero ver, ponerles un ejemplo, ¿cuánto creen que puede medir el ángulo C? ¿Cuánto creen que puede medir? Bueno, aquí está la oportunidad de mostrar un transportador. Vamos a hacer uso de un transportador. Como ustedes saben, esta parte de en medio del transportador la ponemos en el vértice y la línea de 0, la línea en 0 debe de coincidir con la línea. Y entonces nos podemos dar cuenta de que este ángulo, para no usar números pequeños aquí, vamos a mover un poquito la línea. Vamos a mover un poquito la línea. Vamos a mover un poquito la línea que quede exactamente en 60 grados. Y ahí pueden ustedes ver que esta abertura, o sea, el ángulo C, voy a quitar ya el transportador, para que aquí podamos poner aquí lo que es el 60 grados. No lo voy a poner, bueno, no me permite la aplicación poner aquí 60 grados, pero no olviden que C vale 60. Ahora, ya que yo tengo C que mide 60, entonces, a través de los criterios que ya les expliqué, por ejemplo, si yo quiero saber cuánto mide E, con el criterio de alternos internos, aquí en este caso, me doy cuenta que E también mide 60. Entonces, si yo quiero saber cuánto mide A, como E con A son correspondientes, entonces quiere decir que los correspondientes miden lo mismo, entonces A mide entonces 60. Entonces ya podemos ver aquí que ella. Ahora, si yo quiero saber cuánto mide G, lo puedo hacer por opuestos por el vértice. O sea, si ustedes se dan cuenta, ángulos opuestos por el vértice miden lo mismo. Miden lo mismo. Entonces, si aquí E mide 60, porque C mide 60, empezamos con C midiendo 60 grados. Entonces, G también mide 60. Ahora, si yo quiero saber cuánto mide F, hay una manera práctica de hacerlo. Primero, entender que G y F también son ángulos suplementarios. Entonces, si a 180 yo le quito 60, me queda que F vale 120. O sea, F vale 120. Entonces, si F vale 120, entonces G vale 60, porque aquí por ángulos opuestos por el vértice. Aquí son alternos internos. Ahora, si yo ya sé que F vale 120 y G vale 60, entonces si por el criterio de alternos externos, F y D son alternos externos, entonces D va a valer 120. Y si sé que G vale 60, entonces A va a valer 60, por el criterio de alternos externos. Por el criterio de correspondencia, G y C van a medir 60. Entonces, ustedes pueden darse cuenta que todo esto lo podemos, y si lo queremos comprobar, pues podemos poner el transportador aquí, y ustedes podemos darle rotación al transportador, y podemos ver que como el ángulo C mide 60, entonces el ángulo B mide 120. Aquí ustedes pueden ver que mide 120. Y con eso podemos ver cómo los ángulos, los criterios de ángulo de correspondencia, correspondientes, alternos internos, colaterales internos, opuestos por el vértice, ángulos suplementarios, complementarios, nos ayudan mucho para poder trabajar en esta clase. Así que espero, queridos alumnos, que les haya servido esta explicación, y no me queda más que despedirme de ustedes y poder desearles
pues que buena salud, cuídense mucho, quédense en casa y hagan las actividades y envíenmelas para que yo las pueda anotar. Muchas gracias.